Durante muchos años me dediqué a investigar el cortisol, que supongo... ¿Alguien no sabe lo que es el cortisol? Bien. Entonces, el cortisol es la hormona del estrés, la que se nos activa ante un momento de amenaza, de alerta, de preocupación. Y es esa hormona que sube y tarda un tiempecito en bajar, unos cuantos minutos o horas en bajar. El cortisol es una hormona cíclica, por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma, y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y luego a lo largo del día vuelve a descender. Y esto es necesario que sea así para que el organismo funcione bien, a nivel fisiológico, a nivel endocrino, a nivel emocional, incluso a nivel cognitivo. Porque el cortisol, cuando invade la amígdala cerebral, no la amígdala de aquí, pierdes el control. Se llama el secuestro de la amígdala y es cuando te vuelves impulsivo, poco racional, respondes de forma agresiva, esa gente que de repente se obceca con un tema y no hay forma de sacarla del bucle. Yo había estado durante mucho tiempo investigando el cortisol y publiqué cómo hacer que te pasen cosas buenas: cortisol inflamación, cortisol y telómeros, cortisol y probióticos, cortisol y ansiedad. Bueno, lo que me habréis seguro muchos oído hablar. Y yo siempre, todo el mundo me dice, ¿no hay una pastilla para bajar el cortisol? Y no hay una pastilla para bajar el cortisol. No entiendo la industria farmacéutica, como bueno, ahora tenemos el COVID, pero que cuando esto termine, que por favor se pongan a ello. Y entonces yo siempre buscaba esos mecanismos fisiológicos de la naturaleza, de la música, que pudieran bajar el cortisol. Y de repente me sucede un acontecimiento que para mí es la clave de todo esto. Yo estaba de baja maternal, yo tengo 4 niños, 4 chicos, y había nacido el tercero. Yo estaba en plena lactancia, de baja maternal, y me avisaron que presentaban un nuevo fármaco en Madrid. Y entonces dije, bueno, pues me voy a acercar y así me pongo al día, que luego parece uno, que yo siempre digo de broma, que yo que he tenido 4 épocas de lactancia, que el cerebro funciona muy bien para algunas cosas, pero otra parece que pierde completamente la parte de la memoria, de la concentración, que me viene bien actualizarme. Entonces me puse ese día, me puse un poco mona, dije, yo tengo un coche, un Golf de toda la vida, que tiene 15 años, está rayado y tal, pero no falla. Es de estos coches que nunca te falla, y me lo llevé a Madrid, al Madrid antiguo, me metí en el parking, en la planta -3, lo dejé aparcado y subí a la presentación del fármaco. Y me di cuenta que tenía que volver a casa para dar de comer al pequeñajo. Y cuando bajé a la planta -3, un tipo con mala pinta empezó a seguir. Hay una cosa aquí. Y empecé a angustiarme y veía que me seguía por detrás, y me di cuenta que al lado de mi coche, a los 2 lados, había 2 cochazos. Y cuando yo me iba acercando, gritó, las llaves del coche. Y yo le respondí, mi coche es el viejo. En vez de darle, yo qué sé, en vez de darle el tirar todo, y me dijo, dame el todo, dame el móvil, tal. Y en vez de darle todo, me metí dentro del coche, bajé el pestillo y me empezó a latir el corazón. Taquipnea, falta de aire, se empezaron a dormir las manos, la mente nublada, y dije, hay todos los síntomas del cortisol. Y yo me los conozco porque me dedico a esto, llevo toda mi vida hablando de cómo te sube el cortisol, y empecé a notar todos los síntomas. No podía pensar, no podía relajarme. El tipo me dio como un golpe en el coche, y una angustia, bueno, que me quería, bueno, que seguro que habéis vivido una situación en algún momento de vuestra vida donde os pase esto del corazón. Y entonces empecé a dar vueltas. Salí del parking automático y me reconocí la matrícula, y cuando iba por la calle llamé a mi marido, que estaba aquí, le llamé y le dije, ¿podía hablar? Entonces mi marido se pegó un susto, le dije, pero estoy bien, ¿no? Terminé la frase, pero estoy bien, pero no estaba bien. Y al llegar a casa, tenía una sensación como de malestar corporal, vital, psicológico. La persona que estaba con el bebé me lo entregó para que comiera porque ya estaba llorando, y al minuto se puso a comer y entró mi marido a los pocos segundos. Marian, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y entonces yo empecé, pues mira, iba por el parking y de repente, y me dice, ¿por qué estás tan tranquila? Pues si acabo de hablar contigo por teléfono. Entonces yo dije, este pico de cortisol tarda 6 horas en bajar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Y yo soy muy consciente de las cosas. Si yo de repente veo una persona que tiene ansiedad y hace algo que le baja la ansiedad, investigo la música, investigo la alimentación, investigo la naturaleza, investigo la respiración, o sea, yo todo lo que funciona lo investigo y llego a la ciencia de lo que hay debajo de las cosas. Y entonces dije, aquí acaba de pasar algo. Aquí acaba de pasar algo en este instante. Y miré a mi pequeño Javier y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y efectivamente, me puse a investigar y a investigar y a investigar. He estado 2 años investigando la oxitocina. Y la oxitocina del parto y de la lactancia, conocida por todas las madres que hay hoy aquí, esa oxitocina, estoy intentando que todos los hombres de España conozcan lo que es la oxitocina. Esa oxitocina baja el cortisol. Yo digo de forma divertida que como no podemos ponernos a lactar, todos los que estamos aquí, hay que buscar maneras de estimular la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona de los abrazos, es la hormona de la empatía, es la hormona de cuando estás con alguien, te pones a mirarle a los ojos y no le juzgas,
le miras la cara y sonríes a la vez que sonríe, las neuronas espejo, es decir, sí, esa hormona de los vínculos donde nos sentimos especiales para el de enfrente. Cuando estás con esa persona notas que a esa persona solo le importa lo que le estás contando. Deja el móvil, deja todo y de repente es como que eso que le cuentas le emociona incluso más que a ti. Y la oxitocina, la persona que más la ha investigado, es un neuroeconomista que se llama Paul Zak y tiene un libro solo dedicado a esto, que me lo compré 3 veces porque cada una de ellas subrayaba cosas distintas. Busqué en internet, él cita estudios, me puse en contacto con los científicos que habían estudiado esto porque era lo que había detrás. Y él llevaba un kit que yo lo quiero conseguir porque ahora no lo he conseguido, un kit donde medía la oxitocina en diferentes momentos. Se casaban unos amigos suyos. Antes de llegar a la boda, la oxitocina. Y después del matrimonio, después de casarse, antes de tal, les volví a medir la oxitocina. Al día siguiente de la boda, la oxitocina. Es decir, es un experto. Y él, que es el que más sabe de esto, explica que cuando esos abrazos de 8 segundos, bien, bajan los niveles. Y entonces hay que dar abrazos de 8 segundos con las condiciones necesarias con el COVID, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido el gran problema de la pandemia, Andrés? ¿Cuál ha sido el gran problema que hemos tenido? Que en un momento de intoxicación de cortisol, todos los mecanismos que teníamos para bajar el cortisol estaban prohibidos, todos. Los abrazos, mirarnos a la cara, sonreírnos, hacer deporte, empatizar con la gente, visitar a las personas, cogerles de la mano, todo aquello que nos ayuda a liberar los estados de alerta. La pandemia es un estado de alerta. Durante meses estuvo prohibido y según los lugares hay muchísimas restricciones. Y sabemos que la oxitocina, bueno, sabemos que el cortisol, cuando tú lo tienes estimulado de forma crónica, altera profundamente el sistema inmune. Y en un momento de pandemia, si hay algo que necesitamos que esté bien, es el sistema inmune. Y la oxitocina, cuando la estimulas, potencia el sistema inmune. Por lo tanto, ahora mismo, más que nunca, hay que potenciar esta oxitocina como sea. Nada, qué maravilla. Mira, me gusta que empieces hablando de todo lo que te ha costado escribir el libro y de todo lo que has tenido que estudiar para poner el punto de atención sobre eso, ¿no? Sobre el esfuerzo al final, porque mira qué suerte, esta mujer de repente saca otro libro y otra vez se vende un montón y así, ¿no? Y todo lo que hay detrás. De hecho, en una entrevista te preguntaron, ¿tiene base científica estos efectos sanadores que usted comunica, ¿no? Que usted comparte? Y contestaste, ahí es donde entró la oxitocina en mi vida. Si yo no veo una base científica buena, me da urticaria. O sea, no puedes claro, es que hablar de lo que no tienes. Yo siempre he tenido intuición en la vida. Y entonces, si yo tuviera que decir una característica de mi personalidad, es que soy una gran observadora. O sea, yo lo observo y entonces yo dedico a ver cosas que pasan y siempre digo un ejemplo. Si yo estoy de repente un día en mi despacho y entra un cerdo y me dice, hola Marian, no necesito una N de 10 cerdos. Una N es lo que los estadísticos o los investigadores dicen, un número mínimo de X cerdos para investigarlo. Para mí ya es suficiente. Cuando yo empiezo a ver que algo funciona, cuando yo empiezo a ver que algo me llama la atención, de repente leo muchísimo, me encanta todo lo que hay de neurociencia, lo leo, y cuando de repente veo cosas curiosas que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza. Te cuento un ejemplo, que probablemente aquí alguno me lo haya escuchado. Hace años, te sabría decir 8 o 9 años, me empecé a dar cuenta que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos, que si gastritis, que si hinchazón, que si gases, que si diarrea, que si estreñimiento, que si colon irritable, que si Crohn, es decir, que si disbiosis intestinales, pero me di cuenta que nadie investigaba la unión. Entonces yo decía, si el 90% de la serotonina que llega a mi cerebro bajo diferentes mecanismos, es decir, hay todo un tema, unos mecanismos a través de unas células dentro del... pero va a través del intestino. Es decir, el 90% de la serotonina que finalmente llega al cerebro parte del intestino. Dije, por lo tanto, esa serotonina, que es la base de la libido, que es la base de los impulsos, del estado de ánimo, de esa sensación de alegría, si el intestino no funciona bien, esa persona anímicamente no puede estar bien. Y empecé a preguntar. Empecé a hablar con gente que tenía colon irritable, que tenía Crohn, que tenía todo tipo de temas intestinales, gastritis, todo lo que existe. Y yo le decía, ¿y de ánimo? Regular. Y dije, bueno, pues empecemos a estudiar qué pasa aquí. Y llegué al maravilloso mundo de la microbiota, es decir, todos esos bichillos que pueblan el aparato intestinal. Y empecé a indagar. Creía que había algo, no digo que yo lo descubriera, para nada, pero yo iba leyendo, había unos tipos en un sitio que tal, pero gente muy investigadora y poco práctico. Es decir, lo que yo sabía es que había tipos en diferentes universidades del mundo investigando esto, pero no se llevaba a la práctica. Y entonces tuve la suerte que en una conferencia o en una entrevista, pero en ese momento, te estoy hablando hace 8 años, que no sé dónde debió ser,
alguien me escuchó del CSIC hablar de este tema y me llamaron y me dijeron: Marian, doctora Rojas, queremos hacer una investigación sobre el aparato intestinal y el cerebro, el eje intestino-cerebro. Lo que hace usted. Y yo feliz, me mandaron una nevera, unos kits, y lo único que tenía que hacer era la investigación, mi diagnóstico ansioso-depresivo de los pacientes y pedirles un bote de heces. No lo conseguí. Nadie le da a un psiquiatra un bote de heces. No había manera de conseguirlo. Yo iba a mis pacientes y les decía: ¿quiere usted entrar en una investigación que estoy llevando a cabo sobre el eje intestino-cerebro? Me tiene que traer un botecito de heces. Y te miraban como, peor que si les dices que te den la cuenta bancaria y las claves. O sea, la gente no quería, y entonces pues me costó mucho. Algunos lo consultaban a su médico digestivo y le decían: oye, mi psiquiatra me ha pedido heces. No vuelvas a ese psiquiatra. Iban al internista y tal, iban a otro psiquiatra a consultarle y decía: la psiquiatra hace cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, no lo conseguí. Solo conseguí un bote de heces de una paciente que era muy fiel en ese momento a mí, joder, Marian, si tú me pides esto, yo lo hago, pero claro, con un bote no hacíamos nada. Y no lo conseguí. Entonces llamé a una amiga mía médico y le dije: pídelo tú, yo hago la parte psicológica y psiquiátrica, y tú, que eres una internista, y a raíz de ahí empezamos a ver muchísimas cosas. O sea, hemos visto, ahí entra todo el campo de la inflamación, de lo que yo he hablado muchas veces, de que el cuerpo, cuando está bajo estrés mantenido, se inflama, y el cerebro también se inflama. Cuando roté en Londres, después de terminar la carrera unos meses, había un médico que me decía siempre, algún día, muy mayor, un señor muy mayor, que solo no veía pacientes, solo investigaba, me decía: ¡ay, la inflamación! Pero ¿cómo que llegaremos a trabajar la inflamación y la depresión? Y yo, que lo escucho todo, yo me quedé con este hito ya, y luego... Y de repente dijimos: oye, ¿y si los probióticos y los antiinflamatorios y las dietas antiinflamatorias conseguimos bajar el nivel de inflamación del cuerpo? ¿Y cuáles empezaron a ser los resultados? Que el estado de ánimo mejoraba. La gente recuperaba la libido, la gente recuperaba las ganas de vivir, la gente se encontraba mejor físicamente porque te duele menos el cuerpo. Pero claro, todo esto va muy lento. Para empezar, tienes que inculcar esto a los médicos, que muchas veces estamos en nuestra parcela, en nuestra microparcela. Yo que hablo con muchos médicos de muchas especialidades, me dicen: Marian, es que lo que nos pide, pues que todo esto es muy complicado. Y yo lo que pretendo es que la medicina esté mucho más unida, que la psiquiatría no esté en un departamento raro, en una planta cerrada, con un código, que seamos unos tíos raros, sino que la psiquiatría se convierta en otra especialidad donde hay una gran comunicación, donde los médicos puedan consultarnos, donde podamos... Yo llamo al neurólogo de un paciente, yo me pongo en contacto con su médico digestivo, yo llamo al reumatólogo por la artritis que tiene, que le está afectando el estado de ánimo, porque intento que haya una unión. Pero bueno, es lento, va muy despacio, pero yo creo que en unos años lo iremos consiguiendo. Se trata de romper barreras y prejuicios también, ¿no? Como llevas eso de que te sigan llamando joven psiquiatra. O sea, como si los psiquiatras tuvieran que ser todos ancianos y estar así detrás de... Tenemos muy mal marketing. Yo a veces digo que el mundo de psiquiatría tendría que contratar una gran empresa de comunicación y marketing, porque tenemos, últimamente en algunas series, es que siempre parece que el psiquiatra de repente va bien y de repente hace cosas rarísimas, ¿no? Y digo, es que tenemos un marketing regulero. Y entonces yo creo que, bueno, me acuerdo las primeras veces que llegaba a dar conferencias, yo empecé a dar conferencias muy joven, pero porque me fui a Camboya, me pasó todo el tema de Camboya, que, bueno, seguro que todo eso suena un poco, que me fui a sacar niñas de la prostitución infantil, que me cambió la vida, y cuando volví empecé a hacer una divulgación sobre lo que había que hacer en Camboya, metiéndolo con el trauma, el estrés, el cerebro, las niñas prostituidas, la educación afectivo-sexual, la primera relación sexual y el impacto en el cerebro y tal. Claro, yo te estoy hablando de 27, 28, 29 años. Entonces yo llegaba a un sitio y la gente decía: pues contrate a Marian Rojas. Y yo llegaba, me estoy acordando una vez que llegué en AVE, y es verdad que yo luego me pongo el taconcito y tal, pero llegué en AVE y entonces vi un cartel y dije: soy yo, es imposible. Si es usted no puede venir. Y nosotros hemos dicho que es una persona que sabe del tema. Y entonces me dijeron, y entonces la persona que era un matrimonio que me recogió, y ella me dijo: déjame que te ponga unas arrugas, yo te lo ruego. Y entonces me puso, estaba tan agobiada que le dije, pero no estaba grabado, gracias a Dios. Entonces me puso como unas arrugas y me dijo: mira, es que o sea, no puedes entrar así, ¿no? Nadie te va a escuchar. O sea, sí me ha pasado lo de joven. Pues si le llegas a decir encima que eres futbolera, como comentas en la página 54 del libro, ¿no? Y que te sabes lo de gol en las gaunas. Sí, es que yo siempre he sido... En mi casa somos súper futboleros, somos 4 niñas. Mi padre es muy futbolero y mi madre es muy futbolera. Entonces en mi casa somos del Barça, con todo lo bueno y lo malo que ello tiene. O sea, gracias a Dios que estáis ahí abajo y nadie comenta, pero es un drama.
Y entonces en mi casa, mi abuelo, en un momento dado, hace muchos años, pues fue tesorero del Barça y yo entonces, no sé cómo nos inculcó el fútbol, pero a un nivel que yo en la carrera, si había un gran partido, salía de la universidad, me cogía el puente aéreo y me iba al partido. O sea, que ahora lo pienso y digo, pero por favor, o sea, y entonces, de hecho hay una anécdota muy, muy divertida, saliendo de, me llamó un día mi abuelo Fabián Estapé, que era fuera de serie, y me llamó y me dijo, Mari, en Madrid-Barça, hay un Madrid-Barça bueno, yo sabía, en la Champions. Y me dijo, vente, y vamos juntos y tal. Y entonces pues, le dije a mi hermana, me parece, le dije, vente conmigo, porque somos todos muy casa, muy futboleros. Entonces llegamos al aeropuerto y cogimos el primer vuelo, el puente aéreo que había, y nos dimos cuenta que íbamos con el Madrid. Íbamos con el Madrid al partido. Y entonces me tocó, recuerdo perfectamente, entre Zidane y Michel Salgado, y Vicente del Bosque era el entrenador. Y entonces me pasé, yo hablo francés porque estudié en un colegio francés, pasé todo el avión hablando con Zidane, muy callado en ese momento. Y entonces, bueno, tampoco es que ahora sea muy súper expresivo, pero era muy callado. Estuvimos hablando y al aterrizar le dije a Zidane que yo era del Barça. Le dije, pero si marcas, dedícamelo. Y entonces marcó. Y entonces siempre he pensado, digo, mala suerte, mal momento se lo dije, y perdimos 0-2. Y un drama en casa y tal. Dije, o sea, yo no tengo que venir a los partidos porque soy gafe. Siempre me ha gustado mucho el deporte, lo vivo, o sea, me meto, lo vivo, me parece que es súper sanador en muchísimos aspectos. Y cuando era joven, mi padre siempre escuchaba la radio, siempre la sigue escuchando, pero el fútbol se escuchaba en la radio en casa. Y a día de hoy, en mi casa, con los buenos partidos, se apaga la tele y se escucha la radio. Y entonces, recuerdo que cuando ellos iban de viaje, como para sentir ambiente hogar, en mi casa poníamos el fútbol para tener la sensación de que mis padres no estaban de viaje, porque fíjate, sabías que mi padre estaba por ahí. Y entonces me acuerdo del gol en las Gaunas, me acuerdo perfectamente que escuchando la radio. Mencionas mucho a tus padres, antes has mencionado a tu madre también, y de hecho estás aquí, eres psiquiatra por ella, ¿no? Con una visita que hiciste a la Bolsa de Madrid, donde creo que encontraste un montón de gente muy necesitada de lo que ahora repartes por ahí. Bueno, vengo de una familia de psiquiatras, mi padre excepcional, que muchos habréis leído, conoceréis. Mi abuelo, Luis Rojas, que al final hoy, en los tiempos, pues hace muchos años, él hizo su propia revolución en la psiquiatría. Es decir, él, en ese momento, todas las personas que hacían cosas raras y que no tenían solución acababan en hospitales. Todavía me pasó otra vez con una paciente que me dijo, pues mi abuela algo le pasó y acabó en un manicomio, ¿no? Parece un drama, ¿no? Pero bueno, no se sabía nada. Mi abuelo se forma en Alemania y luego vuelve a España e intenta pues hacer una psiquiatría mucho más humanizada. Y luego pues mi padre, yo tengo también una tía y un tío que son psiquiatras, y mi padre humanizó, ¿no?, la psiquiatría en su momento, llevando la psiquiatría a la calle, hablando de la psiquiatría en todas partes, la personalidad, la pareja, el amor, intentando quitar un poco el estigma que había, que sigue habiéndolo, ¿no?, pero que había en ese momento. Yo creo que acercó, hizo mucho bien. Siempre me gustaba la psiquiatría, pero yo quería hacer lo que hacía mi madre. Me parecía súper entretenido, que no tenía ni idea de lo que hacía. Ella en ese momento trabajaba en la Bolsa de Barcelona. Y esa famosa anécdota es que un día en la Bolsa, muy pequeña, me llevó y entonces le dijo a uno de los que estaba por ahí, le dijo, explícale a mi hija lo que hacemos en la Bolsa. Y entonces yo, que no callo, como se puede observar, pues cuando volvió, yo le estaba diciendo al señor, estás triste, algo te pasa. Tu mujer no te quiere. Y mi madre, que yo debía ser un mico de 6-7 años, me dijo, que ahora lo pienso, que tengo un hijo de 7 años que es muy parecido. Otro día le dejé haciéndose unas pruebas porque está jugando al fútbol en su colegio y tiene un partido, y le tenían que hacer pruebas del corazón como si fueran un jugador de primera división, o sea, todo tipo de pruebas. Y le dejé un momento y me marché, y a la vuelta le estaba diciendo a la enfermera, ¿te gusta tu trabajo? Y digo, ay, Dios mío, todo seriedad. Y quizá la Bolsa te llevó también a las organizaciones, porque fundaste en su día un proyecto pionero muy bonito sobre felicidad organizacional llamado Ilusio, ¿no?, que, precisamente para demostrar que las empresas están compuestas por personas. Si gestionamos bien las emociones de las personas, las organizaciones alcanzan un nivel superior y con ello también repercute en la sociedad, en el mundo, en el entorno que la rodea, ¿no? Bueno, uno de los temas que nos dimos cuenta fue que mucha gente que llega a la consulta llega cuando ya se ha roto. Es decir, esto lo vi me di cuenta hace mucho tiempo. Cuando empecé a ver pacientes, yo decía, qué pena que a esta persona hace 2 años nadie le dijera, estás a punto de que si sigues así te rompes. Claro. Es decir, a mí me parecía clave
que existe prevención prevención en el cáncer de mama, prevención en el cáncer de próstata, prevención en el cáncer, ya no te digo, en el cáncer de pulmón, todo tipo de cosas, y no había prevención en salud mental. Bueno, y de hecho sigue sin haberla demasiado, ¿eh? O sea, es como que al final del final, de repente hay voces que dicen, oye, por cierto, pero no hay prevención. Y entonces, cuando yo vi que eso llegaba, cuando empecé a darme cuenta que la gente solo acude al psiquiatra cuando ya está muy mal, cuando ya tienes la depresión, cuando ya tu vida no tiene sentido, cuando estás en las drogas, cuando te trae un familiar porque no puedes con tu vida, yo decía, si pudiéramos meter la prevención en diferentes ámbitos de la sociedad, conseguiríamos que mucha menos gente se rompa. Y entonces pensé, a nivel educativo, hay que enseñar a los profesores inteligencia emocional, a nivel de las universidades, de los másters, pero dije, uno de los aspectos más importantes es la empresa. Que si conseguimos que las empresas inviertan un poquito de dinero en lo que ahora llaman well-being o todo esto que es mental health o cualquiera de estas cosas, podemos avanzar mucho. Y entonces nos ocurrió esta idea, mis hermanas y a mí, con un socio que es muy amigo nuestro, en el cual nosotros lo que les proponemos a las empresas, y tú te das cuenta cómo respira la empresa, ¿no? Es, tú llegas y dices, porque todo esto viene, Andrés, porque a veces me pasaba que una empresa me invitaba a dar una conferencia, imagínate, ¿no? 400 empleados, 500 empleados. Yo daba una conferencia y al terminar, yo en ese momento no tenía libro, la gente, yo decía, bueno, y dejaba mi correo. Si alguno tiene alguna duda, mi correo. Entonces, recibía decenas de correos y la gente me preguntaba, en mi caso particular me pasa esto, a mí me sucede esto. Entonces dije, por un lado tengo que escribir un libro para que la gente le ayude. Pero por otro lado, ¿por qué no proponemos a las empresas pequeños talleres? Y una cosa que para mí era clave. Tú escuchas mi conferencia, tú acudes a 2 o 3 talleres que te personalizamos. Y de eso tú me dices, vale, de todo lo que me has contado, Marian, o Isabel, mi hermana, que lo hace conmigo, a mí lo que me pasa es que soy muy obsesivo y muy rígido en mi trabajo y eso es lo que me repercute. ¿Cómo trabajo esto? A mí lo que me pasa es que me cuesta ser empático con los que están debajo de mí porque me parece señal de vulnerabilidad. ¿Cómo se hace eso? A mí lo que me pasa es que soy una persona poco sociable. A mí lo que me pasa es que me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar en público porque tengo un trauma porque esto. Es decir, dijimos, si a estas personas les ofrecemos la posibilidad, no porque estés mal, sino porque te hago una pequeña prevención o porque alguien dice, sé que no estoy mal, pero si sigo así me puedo romper con este ritmo de vida que llevo. Entonces empezamos a hacerlo. ¿Cuál es mi idea? Conseguir que en todos los estratos de la sociedad, nivel profesional, personal, educativo, social, cultural, cada vez haya más formación emocional, porque cuando tú sabes gestionar tus emociones, tienes mejor salud física y mejor salud psicológica. Lideras mejor tu equipo, llevas mejor una clase, ayudas a que el aprendizaje de los alumnos sea mejor, ayudas a que la gente en la universidad se tome mucho más en serio lo que aprende, ayudas a que la gente que de repente acude a un máster salga de ese máster no solo fortalecido a nivel de conocimientos financieros, sino también para desarrollarse en la vida. Considero que es clave que la gente que accede a puestos de responsabilidad haya tenido un cierto conocimiento emocional. Porque un directivo que no es líder, que para mí un líder es una persona que tiene un mensaje, sabe comunicarlo, es optimista al respecto, es coherente con su vida y sabe gestionar emocionalmente a las personas. No es fácil, por eso líderes tampoco hay tantos, pero me parece que el líder del siglo XXI necesita tener esos conocimientos. Un líder, como me pasó otro día en consulta con un paciente que dirige una empresa y que en un momento dado me dijo, Marian, es que yo no creo en la inteligencia emocional, me parece cosa de débiles. Entonces le dije, bueno, yo respeto todo, pero no estoy de acuerdo. Bueno, me pareció una barbaridad, pero le dije tal. Me dijo, de hecho me parece que algunos os queréis hacer ricos a costa de una estupidez, ¿no? Entonces, me pareció duro, y yo que soy una persona súper cordial y que es muy difícil enfadarte conmigo, le dije, necesito que salgas un momento de mi despacho, porque me acabas de agredir. Le dije, entonces, dijo, es que yo no lo entiendo. A mí me parece que en esta vida, cuanto más duro eres con alguien, mejor responde. Y ante la dureza, la rigidez y la exigencia por encima de todo, si tú tienes demasiada empatía, bueno, claro, es que te estás yendo a un extremo, pero yo estoy hablando de ver que de frente de ti hay una persona, y eso es empatía. Y la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Es decir, yo busco ponerme en tu lugar. Yo, Marian Rojas, tengo un defecto y es que soy hipersensible. Si tengo un problema, yo conté hace poco en una conferencia una anécdota que me sucedió hace unos meses, para que la gente sepa que soy sensible, es que yo tengo que trabajar que las cosas, porque me emociono con mis pacientes. Un paciente mío está en un proceso de selección de una empresa y me dice, tengo la entrevista el martes a las 5, y yo el martes a las 5 me acuerdo de mi paciente.
y a las 8, si no me ha escrito, le llamo. Oye, sí, pero porque lo llevo. Si un paciente mío está en una crisis matrimonial o una crisis de pareja o en una situación, lo llevo. Puede que no le llame, pero lo tengo ahí. O sea, es decir, me lo llevo, no en el sentido del sufrimiento, sino que me lo llevo como acompañamiento. O sea, me gusta que a mi gente le vaya muy bien. Saliendo un día de la consulta, me comentó un paciente al salir pues que era el aniversario del fallecimiento de su mujer, que había fallecido hacía 2 años de un cáncer, gente muy joven, un drama. Y me fui de la consulta caminando por la calle, un poco tristona, me da pena, la conocí, ella era una persona muy buena, falleció con 30 años, un tumor de golpe y tal, y había una iglesia abierta, y entonces dije, entró en la iglesia y había un funeral, digo, aquí adecuado. Y de repente, la homilía sobre el tipo que había fallecido era tan espectacular que me puse a llorar entre los sentimientos de estos y los otros, y los de al lado, me acompañó en el sentimiento. Vamos, yo, bueno, tuve que darle pésame a toda la familia, porque claro, y la gente, ¿conocía usted al fallecido? Y yo, era una persona excepcional. O sea, digo, porque, es decir, cuando uno se conoce, es mucho más fácil que sea capaz de gestionar las cosas. Y volviendo a la empatía de la que te hablaba, Andrés, la empatía consiste en que yo veo tu cara, veo tus facciones, veo que te estremeces, veo que te emocionas, veo que se te empañan los ojos y entonces te juzgo menos, te trato mejor. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que no ves a nadie, o sea, no ves una cara, ves un mensaje. Y como no se activan ni las neuronas espejo, ni la empatía, ni la oxitocina, ni el hemisferio derecho, que es todo aquello que nos hace ser emocionales, aparece la rabia, aparecen esas barbaridades. La gente dice unas barbaridades en las redes sociales porque no hay otra cara delante. En el momento que tú eso tienes que decir a una persona que la tienes delante, es imposible que te salga eso, porque ves una cara, ves una historia, es mucho más difícil, a menos de que vayas conduciendo por la calle en Madrid a hora punta y te pita el de al lado, fuera de ese momento, y por eso yo la mascarilla me parece que ha hecho, pero entiendo que se tiene que poner, ha hecho mucho daño, porque no te ves, entonces deshumanizas a la gente va por las calles y no ves esa persona con esos sentimientos y esas emociones, sino ves a un tipo que te está molestando y no puedes pasar, ves a una madre con un niño que te está entorpeciendo el paso, ves a una señora mayor que tarda mucho en cruzar la calle y tú estás en el coche y nos hemos dejado de mirar con la parte afectiva, y cuando bloqueamos la parte afectiva perdemos la esencia del ser humano, perdemos esa chispa por vivir. Por eso yo quiero que, a pesar de las circunstancias, volvamos a lo humano, a lo real, porque sin hemisferio derecho, sin oxitocina, sin empatía, esto lo echamos a perder. E incluso con las personas que inicialmente generan cierta violencia, ¿no? ¿Cómo describes a las personas tóxicas para no llamarlas tóxicas? Me encanta. Dices, persona que desencadena subida de cortisol en su entorno. Yo tengo en la empresa o tengo una compañera que es una persona que desencadena una subida de cortisol en mi entorno. Entonces, mira. Pero es respetuosísima, ¿no? Con ello. Y al mismo tiempo dices, con estas personas, incluido tu paciente, el del otro día, es lo primero reconciliarte, ¿no? Y sobre todo perdón, sobre todo vivir desde la... Es verdad que, quiero decir, desde el amor, no se trata de hacer un buenismo global de todos, no. Se trata de saber que hay personas que nos intoxican de cortisol. Eso es la persona tóxica. La que te intoxica es mucho mejor. Me intoxicas de cortisol. Hay gente que la vemos en el trabajo y nos intoxica de cortisol. Hay gente que pensamos en ella y nos intoxica de cortisol. Todos tenemos a alguien, ¿no? Es decir, te piensas en esa persona y de repente te llama, ves el WhatsApp y te ha subido el cortisol, te ha subido y entonces lo sabes. Pero no hay nada como tener conciencia de que esa persona tiene ese poder sobre ti. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no sé si os acordáis de lo que eran los telómeros, que hablaba de ello en cómo hacer que te pasen cosas buenas. Los telómeros son los capuchones de los cromosomas y Elizabeth Blackburn descubre, y le dan el premio Nobel de Medicina, bueno, cuando una persona se va haciendo mayor, eso es como el reloj, se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño, y tú puedes medir los telómeros y decir, esta persona tiene 43 años, pero a nivel de telómeros tiene 52, pues regular, te cuidas poco, porque cuanto más pequeñitos son tus telómeros, más capacidad tienes de enfermar, de inflamarte, de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, los genes son importantes cuidarlos. Y ella lo que descubre es que hay una cosa que se llama la telomerasa, que es la enzima que repara el telómero. Y lo que se dan cuenta, que me parece una grandiosidad, es que hay ciertas cosas que cuando las estimulas potencian la telomerasa. Es decir, cuando yo estudié medicina, tus genes eran los que eran y no había manera de modificarlos. Lo que se descubre en los últimos años es que ciertas cosas, ciertas actitudes o comportamientos potencian la telomerasa y tú reparas tu telómero y por lo tanto vives
envejeces mejor. Esto es un tema de envejecimiento. Pero mucha gente cuando me dice, no, porque mi suegra, yo tengo una suegra estupenda, pero mi suegra no sé qué, o mi cuñado, o mi no sé cuántos, o mi jefe, tal, le digo, te estás dando un poder sobre tus telómeros que no te lo puedes permitir. Hay gente, no, es que estas navidades voy a ver a mi cuñado y mi cuñado. Digo, bueno, permítele a tu cuñado que en Nochebuena te recorte un poquito los telómeros. Muy bien, fenomenal. Envejeces peor y tal gracias a tu cuñado, ¿no? Entonces la gente ya tengo conciencia de ello. Es decir, cuando tú sabes que ese cuñado te inflama, te acorta el telómero y hace que tu corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar, funcione peor, es como que tampoco le quieres dar tanta fuerza. Es decir, oye, esta persona tiene un poder dañino, no solo psicológico, sino físico. Es que me bajas el sistema inmune. Entonces, claro, es que son palabras mayores. Entonces ya es como que dices, bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a distanciar. Que es súper sensato. Distancio de esta persona que no me está haciendo bien. Mi padre habla mucho del impermeable psicológico, ¿no? Yo a mi hijo, uno de mis hijos otro me decía, es que hay uno de mi clase que me ha dicho, digo, te vas a poner el impermeable de papi. Papi es mi padre, ¿no? De papi, el abuelo. Le digo, que las cosas, en vez de que vayas con el corazón abierto y que lo que te pasa te afecta y te hundes, tú es como una especie de capa de superhéroe y lo ves venir, te resbala. No sé, es qué sensación de poderío. Porque si el comentario de esa persona llega y ya me lo he vuelto a decir, me ha mirado con esa cara, iba con mala intención y tal, le has permitido inflamarte. Le has permitido modificarte la microbiota en ese mismo instante. Le has permitido recortarte el telómero. No, chico, no te doy tanto poder. Entonces, relativizas mucho las cosas. Primero, identificar quién es esa persona que me recorta el telómero. Vamos a pensarlo. Es mi jefe, es alguien de mi equipo, es alguien tal, es alguien de mi familia, es una persona... Y todos tenemos a alguien. Yo siempre cuento el caso de una paciente, que pienso en ella y que venía siempre y me decía, Marian, qué mala cara tienes, ¿no? Los niños no te dejan dormir. Se te nota que se te notan los años, vas cumpliendo años, lo mona que eras tú. Y entonces a nadie le gusta que le digan eso, ¿sabes? Nos cuidamos un poco, intentamos estar monas y tal. Y entonces siempre que la veo, le digo, sí, es que los niños llevan 3 días ingresados en el hospital, tal, cosa que es mentira, es que no, o sea, no era verdad, pero claro, una persona que te dice que tienes muy mala cara, dice, entonces está hablando contigo y te dice, ay, qué pena me estás dando con las ojerillas hoy así, tan oscuras y tal. Me dice, luego si vas a una conferencia, maquillate, o cógete una maquilladora profesional, Mariana, y tal. Entonces, tal, ¿no? Entonces, cuando viene, a veces digo, no la quiero ver. Es que no quiero que venga hoy. Si tengo un día malo, digo, que por favor que no venga hoy. Entonces, siempre me lo decía, ¿no? Entonces, un día le dije, mira, yo creo que una pauta que vamos a trabajar hoy es no ser tan directa. Dice, a la gente le encanta lo directa que soy. Digo, ¿a qué gente? ¿A qué gente? Dime, ¿a qué gente? Porque yo quiero saber quién le encanta y tal. Todo el mundo y tal. Digo, mira, no. Digo, a mí, por ejemplo, alguna vez que me has dicho que tengo mala cara, pues yo lo hago por ti. Digo, ¿en qué punto lo haces por mí? ¿En qué punto de todos lo haces por mí, no? Entonces, un día vino a mi consulta, la atendí tarde, había habido una persona que había venido muy malita, venía con sus familiares y la atendí tarde y me dijo, Marian, yo me veo en la obligación de ponerte una demanda por hacerme esperar 20 minutos. 20 minutos no es tanto en mi consulta. Y entonces le digo, mira, a partir de hoy, o me dices siempre cosas positivas o te doy una lista de 25 psiquiatras de entorno de la mía, pero si yo te lo digo, pero si no sabes lo que yo te quiero. Bueno, es una forma de querer que yo no la siento así. Entonces yo no me siento bien, porque yo me daba cuenta que cuando ella venía me afectaba. Hay que identificar las personas que nos hacen mal. Y hay personas a las que uno se tiene que proteger, hay personas que están muy metidas en nuestras vidas y no nos podemos deshacer de ellas, esas son las complicadas, y hay personas con las que hay que marcar una cierta distancia. Y hay una cosa que yo denomino la flecha emocional. Esto lo explico mucho en Encuentra a tu persona vitamina. La flecha emocional, que yo trabajo mucho con mis pacientes, es que si en 0 estás en paz interior y en 10 estás en tensión máxima, intoxicado de cortisol, mal, inflamado, todo te duele, no has dormido, cuando estás a partir de 7 sobre 10, no vayas a ver a esa persona. Es que hoy me toca ir a ver a mi suegro y no me llevo nada bien con él. Si estás en 8 sobre 10 y en el trabajo te han bajado el sueldo, tu jefe te ha echado la bronca, tu hijo ha suspendido, no es el día. No vengo de vacaciones, estoy feliz, todo me ha ido fenómeno. Hoy es el día de ir a ver a tu suegro. Porque a veces forzamos en los momentos de tensión, porque tenemos un poco este tema del aguantoformo, ¿no? De yo lo aguanto todo y no pasa nada y tal, y de repente explotamos de la peor de las maneras. Entonces, esas personas que nos intoxican de cortisol están en nuestras vidas. Hacía una pregunta al principio cuando saqué el libro que me echó a pensar. Me dijeron, ¿hay gente que puede ser tóxica para algunas personas y vitamina para otros? Un periodista me lo preguntó y pensé. Dije, bueno, pensé yo misma, ¿no? Seguro que soy vitamina para la gente que me quiere, pero habrá alguno que diga, oye, pues esta que es una intensa o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que intentar ser conscientes
de las personas que nos alteran, ser conscientes si somos de los que alteramos a algún otro. Decir, oye, yo sé que a esta persona yo le pongo nervioso. Esto a veces nos damos cuenta. La persona está bien y de repente llego yo y se tensa. A veces somos los que tenemos que generar una cierta distancia por precaución, porque cuando desmenuzamos, me lo habréis leído alguno y tú lo habrás oído, comprender es aliviar. Claro. Cuando uno comprende las situaciones se siente aliviado. Si no, uno dice, ¿yo por qué? Cuando voy a comer a casa de mis suegros, de los suegros de mis padres, de mis cuñados, de mis hijos, de mis yernos, llego a casa y la comida me ha sentado mal. Es que no es solo lo que comes, sino con quién lo comes. Y si lo comes con gente a la que quieres, la oxitocina ayuda a que el tracto intestinal funcione mejor. Si tú comes con gente que te está generando toxicidad, el cortisol hace que esa comida te sienta de horror. Pues hay que elegir no solo dónde comemos, sino con quién comemos. Sí, mira, me encanta el logo de tu web. Quería hacer un giro, que es un corazón compuesto como por conexiones neuronales, ¿no? Que más que un dibujo parece como algo vivo. Es muy bonito. Y es que al final cerebro y corazón también, al igual que el sistema digestivo y nuestro sistema neuronal, también están unidos. Como dices, eres más cerebral, eres más... No, pero al final somos parte de un todo y tenemos que cuidar cada parte de nosotros mismos para que el todo esté sano y llegue al día siguiente como tiene que llegar. Todo esto se originó porque cuando empecé a darme cuenta que había que llegar a la unión de la mente y el cuerpo. Es decir, me encantaba una parte de la residencia, que la hice con la hija de estos señores de aquí, que es una de las personas que yo más quiero, que ella es de Arnedo, y hicimos juntas la residencia, y una de las cosas que más me gustaba era pasar la interconsulta, que lo me he acordado porque pasábamos siempre juntas ella y yo, que es la interconsulta en un hospital, es que los pacientes que están ingresados de cualquier especialidad que necesitan algo psiquiátrico te llaman a ti. Es decir, gente que teóricamente no está ingresada, está en neumología, en traumatología, en digestivo, en neurología, pero que tiene algún síntoma psicológico psiquiátrico y te llaman a ti como psiquiatra de lo que se llama la interconsulta. Y a mí me apasionaba. Me encantaba ver cómo pues uníamos la mente y el cuerpo, cómo todo tenía una conexión, pero necesitaba llegar al punto de unión. Yo decía, ¿dónde se unen? Porque si yo tengo un examen, tengo taquicardia y puedo tener un poquito de tracto digestivo alterado. Tengo una cita romántica y ese día de repente ese famoso grano que sale en medio de la cara, ¿no? Es decir, ¿pero qué demonios pasa? ¿Pero dónde está eso, no? Y ahí descubrí, que yo no descubrí nada, pero ahí llegué al cortisol, al famoso cortisol. Y entonces las emociones generan síntomas físicos y la emoción es que algo que te sucede llega a tu cuerpo y genera una reacción. Entonces tú ves a alguien y algo te sucede, te dicen algo y tú interpretas. Por eso la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Es de eso que me llega. Me doy el ejemplo de que estudias a tu casa y te ha ido el día fenomenal, te han ascendido, todo te ha ido de escándalo y tu hijo ha suspendido matemáticas. Bueno, pues matemáticas, no pasa nada. Si ese día te han echado el trabajo y tu hijo suspende matemáticas, el mundo es un drama y las matemáticas son otro drama. Es decir, la interpretación de las cosas activa dos sistemas en el cuerpo. El sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que nos tensa, el del león. La carrera se estudia cuando llega el león. Y el parasimpático es el de la playa tumbado leyendo una novela. Entonces, el tema es que todo lo que nos sucede genera emociones y esas emociones tienen una repercusión directa en el cuerpo. Según cómo gestionemos el mundo emocional, esa parte más afectiva, eso va a tener una influencia enorme en nuestro cuerpo. Y si esa emoción soy capaz de pasarla por la cabeza, yo gestiono mejor mis impulsos y mejoro mi salud. Por eso para mí era tan importante encontrar un logo que uniera, que es un corazón que está unido como de neuronas del cerebro, claro. Efectivamente. Es que me encantó. Y has hablado también de la fuerza de las palabras y de la fuerza de las palabras negativas, el efecto que tienen sobre nosotros y el cuidado que hay que tener no solo con lo que decimos a los demás, sino con lo que nos decimos a nosotros mismos, muchas veces en silencio, que son las que más daño hacen, ¿no? Has hablado del optimismo, en cambio, de la fuerza que puede tener porque lo pones en tu página web también en la misma frase, que felicidad y que bienestar, el optimismo, ¿no? Entonces hay que trabajar también, ¿no? El llevar a cabo, por así decirlo, una terapia narrativa, ¿no? O sea, cómo nos contamos nuestra propia historia para percibir, para interpretar la realidad, pues de forma que no nos haga sufrir y que nos acerque más hacia la felicidad. Bueno, pues que eso, Andrés, es para mí una de las claves de la vida y es la voz interior. Es decir, esa voz interior, ese discurso interno que tenemos todos constantemente. Es decir, las mujeres en altavoz, constante, los hombres más light, más bajito y de vez en cuando en silencio, pero siempre tenemos una voz interior. Si nos damos cuenta,
juzgamos, analizamos esto tal, pero incluso de esto que está pasando, cualquiera de nosotros puede ir pensando, pues esto, pues entonces Andrés y entonces está Marian y entonces ha venido, o sea, y vamos analizando y hablando, muchas veces en neutro, es decir, descriptivo sobre lo que pasa, simplemente porque es como una radio de comentar. Lo malo es cuando esa voz se nos pone a mirar y de repente se enfoca a nosotros mismos y empieza: has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, no acabas de salir adelante, estás anclado en la vida y no avanzas, vaya errores has cometido, ¿a quién se le ocurre? Es que cómo confiaste en esta persona, en este tema, qué torpe eres, es que realmente es terrible. O sea, eso es de lo más dañino que existe en el cerebro. O sea, te diría, la cháchara mental. La cháchara mental. O sea, es de lo más terrible que hay. De hecho, me estoy leyendo el libro y muy entretenido. Y cuando publiqué Cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo decía, la actitud es la voz interior. Es decir, la actitud que uno tiene en la vida es, pues voy a una entrevista de trabajo y la voz interior dice, pues quizá te cojan, o no te van a coger, ¿para qué te lo prepares? O qué miedo. Y si te bloqueas y si no sabes hablar, eso es, la consecuencia es la actitud. O sea, uno se enfrenta a la vida según cómo esa voz interior le trata. Si uno va a un sitio y de repente la voz interior le dice, no vas a conocer a nadie, si es que, qué vergüenza, haberte quedado en casa, se le ocurre, me parece ridículo yendo a este sitio. Automáticamente todo tu organismo se pone en modo alerta. Y ya sabemos que el modo alerta es el cortisol y es telómeros, microbiota, inflamación, o sea, ya nos lo conocemos todo. Entonces, hay una zona del cerebro de la que he hablado poco, que es la corteza prefrontal, que a mí me chifla, he leído muchísimo y estudiado mucho al respecto, que es la zona de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control de impulsos. Es decir, es una zona que nos hace seres como superiores, en dominio de la información, capaces de... Es la que cuando vas andando por un restaurante o estás en un restaurante sentado y no te traen la comida y el de al lado tiene un plato que no lo ha empezado a comer y empiezas a pensar, ¿y si me la cojo? ¿Y si no se la cojo? Y no se la coges, porque claramente no es solo un tema de educación, es un tema de control de impulsos, de que tu cerebro te permite pensar y decir, esto no. Esa voz interior, cuando publiqué mi libro, yo la citaba en varios momentos y me sorprendió la cantidad de correos electrónicos que recibí preguntándome por ella. Y entonces, pues lo que te decía al principio, dije, pues a investigar la voz interior. ¿De dónde viene esta voz interior? ¿Qué hace que yo de repente me diga, pues si tú no te lo mereces? Si eres mal padre, si eres mala madre, si no sabes cuidar, es que te dejan los hombres porque eres muy dramática. Es decir, ¿de dónde viene esa voz, la negativa, que nos machaca? Y entonces, después de escuchar tropecientas, pues imaginaos todas las historias que escuchas en los últimos años, en el segundo libro lo explico, se me ocurrió una teoría que creo que es bastante plausible dentro de que es una teoría. Esto no es científico, esto es mío. Pero que lo he llamado la grabadora en la infancia. Y mi teoría es que cuando tú naces es como si te metieran un microchip en el cerebro, en blanco, como una cassette. La cassette que mis hijos dirían que es una cassette, ¿no? Pero bueno, un esto, ¿no? Ahora que es un chip o un algo, ¿no? Aquí dentro, en blanco. Y le dieran al record, a grabar. Clink, y empezar a grabar. Y a grabar, y a grabar. ¿Y qué graba? ¿Cómo me tratan mis padres? ¿Cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo habla la gente de mi entorno más cercano de mí? Este es un pesado, buah, este no hay quien aguante, este no llega a nada en la vida, es el torpe, el listo es el hermano. Está gorda, es que es gorda, pero no, trae una paciente que me decía, es que mi madre siempre me decía, solo las delgadas consiguen algo en la vida, ¿no? Entonces toda su vida luchando por las dietas y toda su vida, y está delgada, pero se ve gorda porque considera que su madre no se la sigue viendo gorda. Entonces está completamente anclada en esa frase. Es decir, si alguno se pone a pensar en su vida, en esa frase a veces negativa que nos decimos, ¿no? De, no te lo mereces, tal. Nos encontramos de repente con un profesor, nos encontramos de repente con un padre, con un hermano mayor, ya no digo si ha habido trauma, si ha habido trauma, bullying, acoso, abuso, una cosa, y eso ya son palabras mayores, pero me refiero al normal, ¿no? De repente nos viene una frase de, no eres lo suficientemente buena. Y eso es terrible, porque influye, determina la actitud que yo pongo en los retos en la vida. Si yo no soy capaz de vencer eso, soy a mis pacientes, les digo, ¿qué dice tu voz? ¿Qué dice tu voz? Has fracasado. Dime qué dice tu voz y dime de dónde viene esa voz. Y de repente descubres que te vas a la infancia, te vas a la juventud o, a veces, a una relación humana
puede ser un jefe. Y yo, una persona muy normal, tuve una infancia muy buena, pero de repente tuve un jefe que era siempre, estoy pensando en un paciente que tengo muchísimo cariño, un tío con una infancia normal y tal, pero su primer jefe siempre le decía, eres tan torpe que si no te iba a contratar yo no te contrata nadie. Wow. Y este tipo tuvo una enfermedad, no sé qué, dejó la empresa y entonces cuando empezó a hacer entrevistas paralizaba el miedo. Es que yo soy un torpe. ¿Pero de dónde viene que tú eres un torpe? Y entonces un día me dice, bueno, mi jefe me lo decía. Y entonces ese jefe había tenido el poder, a veces nosotros damos ese poder, pero a veces entra solo. A veces le abrimos la puerta y decimos, ven aquí. Y otras veces es por ósmosis, por un momento de vulnerabilidad, por un momento de tensión. Cuando tienes una tensión en tu cuerpo, cuando estás en sistema nervioso simpático, cuando estás con el cortisol a tope, lo que llega, como no eres consciente porque la corteza prefrontal en los momentos de supervivencia funciona peor, se integran cosas que luego cuando pasa el tiempo dices, ups, esto entró en un momento malo mío. Yo estaba desbordado por el trabajo, no sé cuánto, tal, y cómo permití eso, y este tío y esta pareja que tuve y que esta persona me trataba tan mal, pero en un momento de supervivencia no dejas lugar al corazón y vas a modo supervivencia y de repente pasa esa época y de repente dices, pero realmente me trato así, pero realmente me pasó esto, pero realmente lo gestioné tan mal, pero es que no eras capaz de hacerlo de otra manera porque neurobiológicamente hablando tu cerebro no te lo permitía. Volviendo a mi voz interior, ¿qué recomiendo yo? Lo primero, analizarla, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me trato? Entonces, los días que no duermo, soy un desastre, porque me levanto y digo, qué fea estás, que no sé cuándo, tal. Los días que estoy triste, los días que me he peleado con alguien, los días que voy al trabajo, los días que me encuentro con este grupo de gente que las veo de esta manera. Era una paciente que tiene 42, 43, quedó con todas sus amigas del colegio, hicieron una quedada después de 2 años sin verse, eran 20, y ella era la única soltera sin hijos. Y entonces, todo el rato empezó con frases de antiguos ex que le decían cuando le dejaban, vales mucho, pero no eres suficiente para mí, porque todas esas frases tan tóxicas, empezó a hundirse en medio de la cena, las empezó a ver a todas, su madre diciéndole de pequeña, con lo rarita que eres, a ver quién te aguanta. Y de repente se vio completamente bloqueada y tuvo un ataque de ansiedad. Escribí un correo y tal, y le dije, bueno, hay que desbloquearlo. Hay técnicas, yo utilizo mucho, por ejemplo, el MDR, lo explico en el libro, que es una técnica que aprendí a hacer en Camboya y luego vi a un psicólogo curioso en Camboya hacer una técnica con una niña violada, una historia dramática, un tema horrible, y él de repente, la niña tenía ataques de pánico y le hizo esta técnica, el MDR, y yo, pues con lo que os decía, algo funciona, investigarlo. Y llegué a España, busqué lo que era la asociación, hice el curso, me formé y llevo no sé si 10 años haciendo, y desbloquea situaciones. El MDR, porque alguno estará pensando qué es las siglas en inglés son Eye Movement, o sea, es una técnica de movimiento de ojos reprocesando información. Entonces yo siempre explico que es como si tú tuvieras el hipocampo, yo lo explico de esta manera a mis pacientes por hacerlo sencillo, ¿no? El hipocampo, que es donde se guardan todos los recuerdos, es como un archivo, y tiene un canal de comunicación con la amígdala, que es el centro del miedo, de la gestión de la ansiedad. Entonces, si uno va por París con su marido, todo precioso, súper romántico, París se inserta y amígdala dice París, ok. Si yo voy por París y de repente me paran por la calle, me atracan, me roban la cartera, a mi marido le pone el cuchillo en el cuello, se pone a temblar, París no se inserta bien y la amígdala, cuando yo pienso en París o en la marca de mi cartera o veo el cuello de mi marido con la señal aquí del cuchillo que todavía no se le ha ido y lleva una tirita, de repente esto hace clon, clon, clon y todo se mueve. Entonces el problema es que muchas veces en el hipocampo tenemos cosas que no están bien insertadas. Una pareja que te hizo daño, un padre que no te quiso, o sea, un abuso sexual. Yo empecé con el tema de abuso, El tema de abuso son los temas que yo más gestiono porque es una de mis especialidades. Y lo que hace esta técnica es que de repente esa parecía una cosa de pensar que es como medio magia, pero ese tema se va metiendo a medida que haces la técnica y de repente se produce una técnica de relajación. A través de los movimientos de los ojos parece, y las investigaciones sugieren que tiene mucho que ver con el tema del sueño REM, el sueño por el movimiento de los ojos cuando se procesa la información. El caso es que es una técnica muy buena. Yo a la gente que tiene algún trauma, alguna situación que no gestiona bien, le digo, intenta hacer esta técnica. Porque a mí me ha demostrado, yo tengo éxito en cosas muy complejas, de repente desbloquea en cuestión de minutos. Qué maravilla. Para todos aquellos o alguno que no lo sepáis, cuando habla de Camboya, ¿no? Que dice, se nos ha ido a Camboya esta mujer, ¿no? Pues ha estado en labores de
vamos a decir, de ayuda al desarrollo, colaborando con ONGs o con fundaciones o con organizaciones en los burdeles de Camboya, también con una fundación que ayudaba a sacar niños de los basureros de allá, en el propio Bronx, ¿no? Pues otro barrio extremo, en el otro extremo del mundo, y quizá por eso seas una de las personas más felices del mundo, ¿no? Porque practicas el altruismo, que es uno de los comportamientos habituales de la gente feliz, pero hay otro que es la gratitud. Y fíjate, saco esto a colación porque hay una parte del libro que también es muy interesante para todo el mundo, nos llevemos bien con la pareja o no, o estemos en un momento o en otro, que es precisamente las relaciones de pareja. Y dices que se sustentan no solo en la atracción, sino también en la admiración. Eso me encanta. Y pensé el otro día que del mismo modo que es saludable llevar a cabo un diario de gratitud, ¿no? Pues para bajar la depresión, para subir nuestro bienestar y mirar las cosas buenas que nos han pasado en el día, que también puede ser favorable llevar a cabo un diario de gratitud sobre la otra persona, o sea, lo que te aporta otra persona día tras día, para no dejar que la rutina aplaste esas cosas maravillosas que te asombraron al principio, ¿no? Tú hablas de recuperar esa sensación y de mantenerla distinta a lo largo del tiempo, pero sobre todo mantener esa llama que, aunque suene a frase manida, es lo que funciona al fin y al cabo. Efectivamente. Bueno, lo primero, lo de Camboya y tal, es que desde pequeña me encantaba el tema solidario. Me apasiona. O sea, cuando me casé lo dejé de hacer por ahora. Ayudo de otras maneras, ¿no? Intento, pues, a través de charlas, cosas benéficas. Pero bueno, me pasan todo tipo de anécdotas. Quiero decir, cuando puedo ayudar, el otro día salí de mi casa y había una persona pidiendo dinero. Y entonces me dijo, ¿le puedo contar por qué estoy pidiendo dinero? Me pareció curioso. Pensé, tengo el psiquiatra escrito en la frente. Y le dije, mire, yo feliz. Digo, lo hago feliz porque me encanta y de hecho es mi profesión, que no sé si lo entendió. Entonces me contó todo su drama y me dice, es que inspira usted confianza al pasar por aquí. Te la veo a veces pasar, digo, al lado. Y entonces me contó toda su historia y claro, yo no puedo evitarlo, porque soy así. Entonces su pareja, que estaba en la construcción, pero entonces se cayó y entonces tiene un problema en la rodilla, y entonces de dónde es el país, y entonces dónde está, y dígale a su pareja que venga, y entonces quién le ha visto, entonces le llamó, y la radiografía, y entonces la mandé a un amigo traumatólogo, y me meto unos líos. Y entonces, ahora cuando el otro día pasaba con uno de mis hijos y estaba esta persona en la calle pidiendo dinero y tal, dice, ya le ha visto el traumatólogo, está mejor la rodilla. Le digo, no, usted deje de pedir dinero en la calle, vamos a buscar trabajo. Digo, porque es que no podemos seguir aquí yo gestionándole la rodilla de su pareja y usted que aquí sigue con... Digo, usted póngase a buscar trabajo. Vamos a buscar algo que pueda hacer. ¿Qué se le ocurre? Digo, ¿qué sabe usted hacer? Y mi hijo al lado, este que es parlanchín, y hay otro, ¿qué sabes hacer? Vamos a hacer una lista, ¿no? Entonces, es verdad que siempre he tenido este tema solidario, me apasiona. Camboya, he escrito mucho en los libros. El Bronx, que fue una experiencia muy joven. El Bronx Camboya fue brutal, pero el Bronx es que era todavía más joven. Estaba en segundo de carrera y me metí en un barrio marginal a dar clase a niñas. Me chifló, volvería a hacerlo 1000 veces. Alguna vez, bueno, sí se lo he contado, hace mucho que no lo cuento, pero me atracaron, me hice amigo del atracador, porque claro, y quería dinero para que abortara a su novia de toda la vida. Y entonces yo empecé, pero vamos a ver, pero no la quieres, pero entonces ¿qué edad tienes? Pero tal, bueno, tuvimos una conversación y tal. Pero no, si yo quiero tener hijos, a mí me encantan los niños, pero tal, bueno. Y tuvieron el bebé y la niña se llama Marian. No me digas. Sí. Oh. Y sí. De hecho, cuando quisieron bautizarla, me llamaron para que fuera la madrina. Entonces me senté con mi madre, estaba en segundo de carrera, y le dije, mamá, me quiero ir al Bronx porque el tipo que me atracó al final va a tener una niña y se llama Marian y quiero ir al bautizo. Y mi madre, mira, tú no vas al bautizo. Y digo, mamá, es que quiero ir al bautizo. Y fui al bautizo, no fui la madrina al final porque me parecía un lío. O sea, digo, ¿yo qué hago en Madrid? Tal, no existía WhatsApp. O sea, que estoy hablando de una época donde no había WhatsApp. Digo, ¿cómo voy a gestionar yo si no tengo nada para...? Pero sí, siempre me ha chiflado. Y me hablas del otro gran tema de la vida, que es la pareja. Yo creo que todo el mundo quiere que le quieran. Y en algún momento de nuestras vidas hemos querido que nos quieran de forma incondicional. Que alguien nos quiera de forma incondicional y para siempre. Es como un deseo que está innato al ser humano. Podemos renegar y decir, bueno, yo no quiero pareja, estoy en un momento, ¿qué tal? Pero la realidad es que siempre en algún momento de nuestra vida decimos, ¿cómo me gustaría que alguien encontrara a esa persona que me quisiera para siempre? Y si tienes la suerte de repente de encontrar a alguien, te digo que hay como fases. Primero hay una chispa. Esto lo explico mucho en el libro, ¿no? Y de repente ves a alguien y dices, tiene algo, me apetece conocerlo por su atractivo, por su forma de hablar, por la manera de mirar, tiene algo. Entonces yo lo que recomiendo, la gente me dice, pero Marian, pues es una cosa muy difícil, pero yo lo recomiendo porque yo veo las consecuencias. Mi padre tiene una frase maravillosa que dice, el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido.
Y entonces, esto tiene una explicación neurocientífica. Cuando mi padre decía esta frase, vuelvo a lo mismo, dije, ¿y dónde estará la neurociencia de esto? Y la descubrí. Cuando tú te enamoras, el sistema límbico hace ¡pum! Serotonina, dopamina, tal, de repente te vuelve el sistema cingulado, bueno, todo lo relacionado con las obsesiones, te obsesionas en un tema, tienes más energía, puedes no dormir, estar toda la noche hablando 5 días en el tirón y sigues yendo a trabajar y encima rindes en el trabajo, pero no es sostenible en el tiempo. Helen Fisher, que es la mujer que más ha investigado esto con análisis de sangre y resonancias magnéticas, dice que es una media de 17 meses, pero en ese momento automáticamente la corteza prefrontal, que es la que piensa, se desactiva. Entonces, durante 17 meses literalmente estás ciego, no lo ves. Entonces, yo recomiendo, por eso yo en el libro lo explico, es la teoría de la pirámide, que digo, cuando estés en un momento de paz, haz tu propia pirámide. Yo he hecho más de 1000 o 2000 pirámides de gente que viene a mi consulta, como esto lo dije como hace 10 años, entonces en ese momento tenía tiempo y la gente venía y yo les hacía su pirámide, que es los criterios que crees que tiene que tener la persona con la que estés según tu forma de ser. Es decir, si uno dice, por mi forma de ser, yo necesito una persona muy cariñosa, yo necesito una persona que sea muy familiar. Yo al revés, yo necesito una persona muy independiente. Yo quiero una persona, es decir, que cada uno diga, por cómo soy yo, es decir, no hay la pirámide universal. Entonces, si uno no la tiene clara, en el momento que aparece eso, guay, la corteza prefrontal deja de funcionar, ay, da igual que tenga 3 hijos y tal, ¿no? De repente, yo recuerdo otro día hablando con una paciente que venía por primera vez y me decía, tarde he visto lo de tu pirámide en el libro. Dice, tarde lo he leído. Dice 50 años, está casada y de repente se separa y dice, pero quiero conocer a alguien, y se descarga Tinder y pone 25 años, un chico. Dice, pues tal, y se enamoró locamente. Y dice, claro, yo no caí, que 25 años, mi hijo tiene 25 años y está enfadadísimo. Digo, claro, es que es error. Claro, pero como no puso corteza prefrontal, en el momento que llega, no hay opción. Entonces, lo que en condiciones normales dices, es que no lo vi, porque no tenías. Entonces, yo lo que recomiendo es saber decir, por mi forma de ser, qué me conviene. Por cómo es mi historia, por cómo es mi familia, por cómo es mi educación, por cómo quiero yo, por cómo necesito que me quieran. Yo en mi caso he tenido mucha suerte con mi pirámide, pero yo me acuerdo que necesitaba una persona yo quería una persona que fuera más inteligente que yo y que tuviera mucho sentido del humor. Y entonces, pues yo busco una persona con mucho sentido del humor, pero si es un exceso de sentido del humor, cuidado, porque claro, yo soy de risa floja y te estás todo el día riendo. Entonces, pero busco una persona con mucho sentido del humor y me acuerdo perfectamente un día que estaba con unas amigas en una fiesta y se acercó un tipo, estábamos hablando, súper inteligente, de estas personas ultra inteligentes, le dije, ¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser? Yo ya apuntaba maneras y le dije, ¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser? Y me dice, lo serio que soy. Ah, fuera, ya está fuera de mi pirámide, no estás en mi pirámide, fuera. Entonces, tío encantador, o sea, es un tío encantador, tal. Ahora, ¿serio? O sea, le vi hace poco, coincidimos una vez en una boda, y igual de serio, listísimo, listo como él solo, pero claro, yo no puedo. Ahí acertaba. No, en eso acertaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la corteza prefrontal entra, lo que sucede es que dices, ¿me conviene? ¿Me hace ser mejor persona? ¿Saca lo mejor de mí? ¿Está en mis criterios? Que sea así, así, así. Es decir, bueno, da igual, yo puse que en verdad yo quería que fuera, pero ahora no importa, cuidado. Porque si era algo que en un momento con una corteza prefrontal funcionante lo decidiste, era porque tenía un sentido. Porque si no, luego, el otro día lo hablaba con una paciente que me decía, Marian, es que me he enamorado de mi jefe y está casado. Y le digo, dice, ya, pero es que ¿en qué momento de tu vida permites? No, y hay mucha gente que dice, es que eso no se puede controlar. Hay segundos, minutos, horas, días en los que te das cuenta. Si de repente ves que tu jefe te hace un poco de gracia, aléjate de tu jefe. Si está casado, caso de estas que justo está esperando encima un bebé, aléjate. O sea, aléjate, porque puedes hacer mucho daño a esa relación. ¿Por qué? Porque después de esos 17 meses de furor amigdalino y límbico y sin corteza prefrontal, baja la espuma de la leche y empiezas a ver cosas. Y entra una fase, la fase de desilusión. Es una fase en la que dices, bien, bueno, de repente, bueno, pues tiene cosillas. No las tenía, pero las tiene, no las tenía, pero no las veía. Es decir, porque la corteza prefrontal no te lo pedía, no te lo permitía. Y empiezas a ver esas cosas. Y hay un punto, y mucha gente se piensa que si no sientes eso del principio siempre, es que no es amor verdadero. Y los que nos dedicamos un poco a esto, intentamos transmitir es que el amor comprometido es aquel que ha pasado los 17 meses, se ha estabilizado y hay
muy buena comunicación, no sabemos decir las cosas, sabemos gestionar la sensibilidad, para mí es clave. Es decir, si tú, hay personas que una mirada, una cara, un tal, ya sientes que la otra persona no te quiere. Muchas veces en las parejas no funcionan porque uno de los dos es hipersensible a comentarios, miradas y cosas, y entonces todo es un drama. ¿Cómo comunico que estoy mal? ¿Cómo recibe el otro que estoy mal? El canal de comunicación, o sea, me parece que son temas absolutamente claves. Y en ese momento, ¿cómo gestiono el tema económico? El dinero puede ser un motivo de enorme conflicto en una pareja, porque uno no quiere gastar, el otro sí quiere gastar, uno no ahorra, el otro. Y eso puede... ¿Cómo gestionamos las familias políticas? Es decir, que al final pues son la familia del otro. Y entonces, con sus más y sus menos, hay que intentar tratarles de la mejor manera posible, aunque a veces no te salga, aunque a veces explotes, aunque a veces estés cansado. Y en esa cordialidad, en esa estabilidad, si uno consigue que haya admiración, cariño, mucho respeto, un gran sentimiento, por supuesto, y atracción, que no siempre sea la misma atracción física que al principio, puede haber momentos con más y menos, es lógico, pero esa cierta atracción, eso funciona en el tiempo. En esta fase, ¿qué puede pasar? Que de repente aparezca el entrenador personal, la becaria, el jefe, no sé qué, un tío por la calle, es decir, que aparezca alguien que te vuelva a activar tu sistema límbico. Y claro que te lo puede activar, pero el problema es que tú aquí estás comprometido con un sentimiento y te está devolviendo a los 17 meses que cuando estés de un entrenador personal, porque tengo una paciente que está casada, que está loca por su entrenador personal. Digo, mira, que no tiene sentido que tu entrenador personal 17 meses vuelves a esto. Es decir, que es que ahora... Y me dice, ya, pero ¿cómo es este sentimiento? Ya, cuando eso viene, tienes que tener un momento de pensar y decir, quiero destrozar lo que yo llevo construido por esto que me acaba de llegar. Si esto está muy, muy roto, a veces está tan roto que esto entra solo. Pero a veces simplemente es una fase de vulnerabilidad, es un momento de meses de frialdad, es pandemia, que es un drama. Claro. Y ahí hay que tomar una decisión y decir, ¿apuesto por esto o me dejo llevar por esto? Y no siempre es fácil.